Hola hermanos, mi nombre es Juan Carlos, pertenezco al Movimiento de Renovación Católica Carismática en el Espíritu Santo, doy servicio en la dimensión de evangelización y hoy quiero compartirles un testimonio y un tema que se llama Iglesia y Comunidad. Primero que nada, quiero agradecerles a todas las personas que nos han acompañado por los diferentes medios digitales y nos han acompañado en las oraciones que han hecho mis compañeros de la Arquidiócesis de Toluca. Quiero pedirles que sigamos en oración, que nos sigamos llenando de las cosas que nos trae Dios, que es la paz y su amor. Dejémonos de llenarnos de las cosas del mundo que nos traen tristeza, que nos traen preocupación. Vivimos tiempos complicados y qué mejor estar al lado de Cristo. Cristo nos trae su paz y su amor. Yo quiero pedirles que sigamos experimentando esta parte, que no dejemos la oración, que no dejemos de creer en Jesús, ya que Él trae todo esto que necesita nuestro corazón. Bueno, hermanos, ya comenzando con el tema, yo quiero explicarles algo sobre la iglesia que me pasaba antes de conocer al Señor. Cuando yo visitaba algunas ciudades, algunos poblados de nuestro país, de nuestra ciudad, pues yo me refería a la iglesia cuando veía la construcción o los templos. Y realmente pues es una idea común que tenemos equivocada, ya que la iglesia pues la conformamos cada uno de nosotros, desde nuestra realidad, ahí en nuestros matrimonios, ahí en nuestra juventud, ahí no sé dónde te encuentres tú, desde nuestra casa, siendo ancianos, no sé, jóvenes, niños, todos los que tenemos en común la fe, todos los que somos bautizados, pertenecemos a la iglesia, y como miembros de la iglesia pues tenemos un rol que es insustituible. Les voy a citar una cita que Pablo les compartía a los corintios. Esta experiencia les dice el papel que ellos ocupan dentro de la iglesia, y para eso vamos a citar 1 Corintios 12 y dice así: así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Sí, hermanos, así les explicaba Pablo a los corintios la importancia de que cada uno tiene para la iglesia. Él les hacía ver que Cristo es la cabeza de este cuerpo y que cada uno de nosotros tenemos una misión importante, así como los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado. Vaya, todos los órganos tienen una función específica e insustituible. Así también nosotros formamos para la iglesia una parte muy importante. Yo no sé qué servicio le des a la iglesia. A lo mejor eres una persona que eres muy activa para la iglesia y sirves continuamente. Habrá personas que lo hacen de manera periódica, y habrá personas que, como yo, antes de conocer al Señor, pues no trabajábamos nada para el Señor. Pero sería bueno que conociéramos esta parte, que nos demos la oportunidad de seguir experimentando en la iglesia lo que el Señor puede hacer en nosotros y lo importante que somos para Él. Les digo, yo creo que no hay servicio pequeño. En la comunidad donde yo crecí existían, no sé, servicios como la evangelización, como la música, que son quizás servicios muy vistosos y que hay gente que piensa que son muy importantes o más importantes que otros, como la limpieza, como la cocina, como no sé, otros servicios, ¿no? Y yo creo que no hay servicio pequeño. Todo servicio es tan importante. No sé, refiriendo nuevamente en el cuerpo, no sé, incluso hasta los cabellos, los vellos son muy importantes para el cuerpo, ¿no? Son muy pequeños a comparación de otras partes del cuerpo, no sé, pero tienen una función muy específica, muy importante. Y pues
así es el servicio del Señor, no hay servicio pequeño, todo es importante para que el funcionamiento del cuerpo sea el correcto. Ya que más o menos les expliqué la importancia que nosotros tenemos para la iglesia, también quiero que entendamos esta parte de cuándo nace la iglesia, sobre todo para las personas que por primera vez nos acompañan. Es importante que sepamos cuándo nace nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia, recordemos que nace en la noche de Pentecostés, a través de la necesidad que tenían los apóstoles de revestirse de la fuerza del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús, su maestro, su líder, su Mesías, su todo, aquel que resucitaba muertos, aquel que levantaba a los paralíticos, el que hacía ver a los ciegos, aquel que traía paz en momentos complicados como en la barca cuando pensaban que se iba a hundir, y Jesús les trae esa paz, esa tranquilidad. Ya que no tenían a su maestro, pues estaban llenos de miedo. Jesús ya les había dado una misión. Dice en Mateo 28, 19 al 20, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Esa misión Jesús ya se las había encomendado, pero ellos no eran capaces de realizarla porque no estaban revestidos del Espíritu Santo. Nadie podía hacerlo por sus propias fuerzas. Necesitaban de la ayuda de Dios. Y Jesús les dijo que permanecieran juntos porque iban a ser revestidos por este Espíritu Santo. Entonces la noche en que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los posa, los reviste de esta fuerza. Es una fuerza incomprensible que los que hemos experimentado al Espíritu Santo somos capaces de entender lo que Dios ha querido hacer para nosotros. Y fue así, tal con los apóstoles, que incluso ellos ofrendan sus vidas. De pasar el miedo, son capaces de ir a dar testimonio de Jesús a muchos rincones de la tierra donde eran totalmente perseguidos, y no les importó porque realmente el Espíritu Santo había infundido en ellos el celo por el Evangelio, y fueron capaces de resistir a la prisión, al frío, a la falta de comida, a tantas cosas tan complicadas que ellos vivieron, y sobre todo dar a su vida por Cristo. Entonces, esa noche de Pentecostés nace la iglesia con la fortaleza del Espíritu Santo, y es cuando los apóstoles son capaces de dar testimonio por Cristo. Y bueno, ¿cómo le hacían esos primeros cristianos para perseverar, para seguir creciendo en el Señor, para no dejarse enfriar o envolverse por las cosas que el mundo les ofrecía? Era muy fácil. Y para esto quiero que citemos Hechos 2:42 y veamos cómo le hacían los apóstoles de los primeros tiempos para estar en gracia del Señor y perseverando. Y vamos a ir desglosando para que podamos ir entendiendo lo que el Señor hacía en ellos. Dice: todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Esa es la forma de cómo los primeros discípulos, los primeros creyentes vivían. Dice, todos se reunían para la enseñanza de los apóstoles. Esta parte todos los puntos son importantes, pero la enseñanza de los apóstoles era que los primeros cristianos, sobre todo los que venían de otras regiones donde tenían otras deidades como Grecia, Roma, donde adoraban otros dioses, pues los apóstoles tenían que enseñarles de las escrituras. Ellos, como judíos, desde niños habían aprendido a escudriñarlas, a saber de Dios. Los apóstoles tenían que mostrarle las escrituras, hacerlas que las entendieran, quién era Dios, por qué nos amaba, cómo conformó su pueblo, y también qué decían las escrituras de Jesús, de cuándo iba a venir el Mesías, quién era el Mesías, qué características iban a tener el Mesías, cómo ya anteriormente los profetas ya lo anunciaban. Entonces, todo eso lo mostraban los apóstoles a los primeros cristianos.
Y aparte de las escrituras, lo principal era que ellos daban testimonio de lo que ellos habían vivido con Jesús. Imagínense, pues vivían las 24 horas con Él durante 3 años, vieron toda clase de milagros. Entonces, su testimonio era lo que realmente hacía, pues, convertir a aquellos primeros cristianos. Sobre todo, les mostraban las formas en las que un cristiano debía de conducirse. Pablo, en sus diferentes cartas, exhortaba a las comunidades cómo dirigirse, cómo renunciar a la carne, que tenían que ir por los bienes espirituales, ir renunciando. O sea, era una enseñanza continua de cómo debían de conducirse. Recordemos que no había una teología como tal, no había una formación, una doctrina, una catequesis como las que hoy tenemos, sino ellos hablaban de su experiencia viva a través de vivir con Jesús, de ser testigos fieles. Y así era como los primeros cristianos pues crecían en la oración, en el amor. Y bueno, nos narra que también en la escritura nos decía que en las oraciones eran muy importantes, porque los primeros cristianos, los apóstoles, les enseñaban que la oración era importantísima. Tener una relación personal con Dios era la que te iba a ir llevando a ir creciendo tu fe. Es como cuando tienes un amigo, nadie puede tener un amigo al que no le pregunta dónde vive, quién es su familia. Si realmente es tu amigo, tú conoces todo eso, qué le gusta, qué no le gusta, no sé, todo ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa con Dios. Los apóstoles les enseñaban que tenían que tener una relación con el Señor, con Dios, hablarle, conocer qué le gustaba, qué no le gustaba, qué tanto los amaba. Y así como las relaciones humanas pues tienen frutos, no sé, la amistad, el amor, el compartir, el tener una oración con el Señor, ellos experimentaban pues también tener la fe, tener fe, tener la paz, tener esperanza, cosas que pues no entendemos de primera mano, pero que solamente la oración con Dios te hacen comprenderlas. No sé, el tener la paz, cuando tú conoces la paz de Dios, por lo menos para mí, ha sido lo más maravilloso y lo más grande. Y cuando lo he perdido a través de algunos problemas, algunas circunstancias de vida, económicos, de salud, no sé, háblese de muchas cosas, y he perdido la paz, híjole, siento que se me viene el mundo, porque sentir la paz del Señor es lo más grande que te puede pasar en la vida. Y yo creo que eso también experimentaban los apóstoles. El tener la oración empezaba a tener fruto en ellos. Era de suma importancia las oraciones. Y también hacían oraciones, no solamente les enseñaron personalmente, sino las oraciones comunitarias. Les recuerdo que ellos vivían perseguidos. Entonces, en ese momento que ellos se congregaban y todos juntos oraban al Señor, y el Señor hacía prodigios en el nombre de Jesús a través de la oración comunitaria, pues era un gran regalo. Es como cuando te vas al extranjero o vives lejos de tu familia, y cuando los vuelves a ver, pues sientes ese gran cariño. Yo creo que así lo sentían los apóstoles, no sé, los primeros cristianos. El ir a predicar a Jesús y el tiempo que tenían en común para adorarlo, para alabarlo, pues era de suma importancia. Y pues la oración comunitaria es sumamente poderosa, el orar en comunidad. Y también, bueno, nos dice la cita que se reunían para la fracción del pan. Yo creo que la oración más perfecta que tenían pues era culminar la oración con el banquete del Señor, tener esa comunión total con Jesús, comiendo su carne y viviendo su sangre. Era el clímax de la oración, el tener esa comunión con Dios. Es lo más grande que puede haber. No puede haber cristiano, no puede haber católico en el mundo que solamente ore. Tenemos que tener esa comunión con Jesús, esa petición que nos hizo en última cena: hagan esto en memoria mía. Y el comer el cuerpo y la sangre de Cristo es de suma importancia para nuestras vidas.
Si no, nuestra fe sería muerta, no podríamos crecer. Es por eso que los apóstoles le daban esa importancia a la Eucaristía. Y también nos dice la Escritura que todos los creyentes vivían en unidad y tenían todo en común. Y es exactamente como vivían. Los que tenían las posibilidades económicas o eran ricos, vendían todo lo que tenían para, no sé, comprar una casa y vivir todos en común, o ayudar a sus hermanos para que no pasaran hambres. No sé, ayudaban de unas comunidades a otras, no sé si no tenían alimento o si simplemente necesitaban protección de sus hermanos, ya que a lo mejor a la iglesia de Roma era perseguida y se iban, no sé, a la comunidad de Corintios a refugiarse, no sé. No solamente eran también los bienes materiales, sino también compartían los bienes espirituales, como se los comentaré un poquito más adelante en comunidad. Pero bueno, les adelanto un poquito, compartían, no sé, la alegría. En las comunidades siempre hay una persona muy alegre que nos llena. No sé, si estás triste, ves a aquella persona y te transmite su alegría. O no falta el que te da un buen consejo, o el que ves y te transmite paz. Compartían todos los dones espirituales que el Señor les regalaba a cada uno de ellos. Entonces esto era una forma increíble en la que ellos compartían y vivían. Ya profundizando un poco más en la comunidad, ¿por qué sería importante vivir en comunidad, hermanos? Yo les quiero dar un ejemplo claro. En la historia de la humanidad, pues varios hombres o varias personas o grupos han tratado de cruzar el desierto, ¿no? Y no sé, se me viene un desierto grande que conozco a través de los libros, de los videos. Es el desierto del Sahara. Todos sabemos que en el desierto pues no hay comida, escasea el agua, hace mucho calor en el día y en la noche hace un frío extremo. Entonces es muy hostil para vivir. Y en la actualidad hay poca gente que se aventura a cruzar el desierto solo. Generalmente en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad viajaban en caravana, iba un grupo de gente acompañado para poder sortear pues todo lo que se vivía en esta parte del desierto. Y hoy en la actualidad, a pesar de que hay tanta tecnología y tenemos tantas cosas, muy poca gente se aventura a cruzarlo. Y de la misma forma es con la comunidad, ¿no? O sea, vivir en comunidad es eso, ¿no? A lo que me refiero con el desierto, pues todos tenemos diferentes pruebas en la vida, complicadas económicas, de salud, de pérdidas de familiares, que nos hacen tambalear en la fe, que nos apachurran, que nos hace creer que ya no podemos seguir. Y la comunidad es eso, ¿no? Ir en caravana significa que pues todos vamos en ese desierto, y cuando uno se cansa, cuando uno se enferma, cuando uno no tiene ganas de caminar, pues tu hermano es el que te apoya. En esa caravana va un médico, en esa caravana va alguien que siempre te está apoyando, te está impulsando. Es por eso la importancia de la comunidad. Y regresando un poco a los primeros cristianos, pues Pablo fue parte importante para que se formaran muchas comunidades, para que muchos creyentes pues no se perdieran. O sea, porque podían escuchar de Dios, conocerlo y amarlo, pero ellos tenían que perseverar en todo lo que nos platicamos en Hechos 2:42. Tenían que tener esa formación, y Pablo se establecía un tiempo con ellos, no sé, 1 año o 2, les enseñaba a orar, les enseñaba a lo de la fracción del pan, las oraciones, a compartir todo, formaba comunidades para que los primeros cristianos no se perdieran. Y hoy en la actualidad se hace de la misma manera. Yo quiero compartirles mi testimonio. Yo también pertenezco a una comunidad. Bueno, crecí en una comunidad de jóvenes en San Juan Chiquito, específicamente en el grupo Juan Morán. Yo crecí espiritualmente en ese grupo de jóvenes que, por cierto, apenas acaba de cumplir 41 años de vida. Felicitaciones al grupo de jóvenes. Sigan adelante, jóvenes, con esa misión que el Señor les ha dado. Y a mí me regaló esa gracia de pertenecer a ese grupo de jóvenes, esa gran comunidad, donde, al igual que los apóstoles, pues me enseñaron a orar. Realmente yo no sabía comunicarme con Dios, yo no sabía guiarme
por mis propios medios al Señor. Conocí al Señor a través del retiro y pues todo era nuevo para mí. Realmente no sabía a veces ni siquiera pedirle. Y con el paso del tiempo, pues mis hermanos en los crecimientos, en las oraciones, en los retiros, fui viendo cómo es que uno debe dirigirse a Dios, cómo debe entablar una comunicación, y pues yo empecé a experimentar en mi vida cosas que no entendía al principio y cosas que me maravillaron. Como les compartí, un fruto de la oración pues fue recibir la paz, y para mí es uno de los tesoros más grandes que se tienen en esta actualidad, y sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia, de enfermedad, de problemas sociales, económicos en el mundo. Perder la paz es lo más doloroso que pueda haber, y la oración pues te da la paz, ¿no? Y también recuerdo que cuando hice mi retiro, pues sí, en ese retiro cambiaron muchas cosas en mí, pero todavía había cosas en mí que no creía de Dios. Pero el perseverar, el unirme en una comunidad y el orar me permitió entender muchas cosas del Señor, porque la Eucaristía, no sé, tenía muchas dudas, y el Señor a través de la oración pues también te da fe, aumenta la fe, aumenta la esperanza, y le das un sentido a la esperanza. Muchas veces para el mundo es una sola palabra, pero para los creyentes es algo bien importante tener la esperanza, vivir la caridad. No sé, es una fuente de gracia enorme el tener una comunicación directa con el Señor, y yo el vivirlo en la comunidad pues es algo hermoso. ¿Y qué te puedo decir de la oración comunitaria? Nosotros los jóvenes ahí en ese grupo, los sábados a las 6 de la tarde, creo que lo siguen haciendo a esa hora, pues nos juntábamos y en comunión, en grupo, en unidad, nos juntábamos para orar, para orar por nuestros hermanos, por los problemas que vive el mundo. Yo creo que ahorita los jóvenes que están en esa comunidad están orando por la pandemia, por tantas cosas complicadas que vivimos. Y pues nuestros hermanos que van en la caravana, ¿no? Muchos van sorteando muchos problemas. Ya íbamos, no sé, recuerdo a Moisés cuando, no sé, en Éxodo 17 mencionaba que estaba en una guerra, ¿no? El pueblo israelita, y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba, pero él se empezaba a cansar. Entonces Aarón y otra persona, creo que se llama Hur, cada uno le sostenía un brazo. Y así es, hermanos, así como Moisés, no sé, los hermanos pasaron una prueba que en ese momento representan a Moisés, y los demás hermanos de comunidad presentamos a Aarón y a Hur, que los sostenemos en esa dificultad. La oración comunitaria es poderosa, es una cosa increíble vivir en comunidad. Yo espero que las personas que no se han dado la oportunidad de vivir en comunidad, agréguense a una comunidad, pues, para que puedan perseverar, para que puedan crecer, para que puedan seguir adelante. Y bueno, de mi experiencia, pues también ahí estudiábamos la palabra, la vivíamos. Yo recuerdo que había crecimiento los lunes a las 6 de la tarde. Ahí tuve la oportunidad de entender muchas partes de la escritura que solamente cuando iba a misa de manera eventual antes de conocerlo, pues no entendía. Y junto con mi oración y la palabra fue teniendo todo sentido. Es importante que nosotros nos formemos, que crezcamos, que nos demos esa oportunidad ante el Señor para que lo conozcamos. Decimos, eso es nuestro amigo. Si tú no conoces a tu amigo, pues esa relación no va a fructificar, no va a crecer. Y también me tocó en algún momento, cuando estuve en el equipo de jóvenes, dirigiendo ahí con el grupo con otros compañeros, pues formar a otros jóvenes, ¿no? Entonces esto es algo que tú te debes de preparar, porque no sabes cuándo el Señor te permita estar al frente o ir a otro lugar, o a tu familia, o no sé. Tenemos que prepararnos, hermanos, para que podamos anunciar al Señor, y no hay mejor forma que formarnos, ¿no? No sé, a lo mejor muchas gentes tomando catequesis, cursos de teología, todo ayuda para formarnos en el Señor, y vivir la palabra es pues también, no sé, en la Eucaristía.
Eucaristía, ¿no? Te alimentas de su palabra y de su cuerpo. Nosotros tenemos, después de la oración comunitaria, pues tenemos que culminar con lo máximo, ¿no? Con el banquete del Señor, tomándonos, comiendo su carne y bebiendo su sangre, teniendo esa comunión plena con el Señor. No podemos saber, cristianos les decía, que solamente oremos o que vayamos a las adoraciones y que nos retiremos y no nos quedemos a la misa. Nosotros tenemos que estar nutridos por el Señor. No podemos ir a una fiesta de unos novios y no llegar al banquete, ¿no? Nada más llegar al final o llegar nada más al principio y no comer, ¿no? El preparar un banquete de una fiesta es quererlo compartir con la gente que más amas, con la gente que quieres y te entregas a ellos. El Señor se entregó a nosotros en la Eucaristía y todos los cristianos tenemos esa misión. Y bueno, como comunidad también tenemos que evangelizar. Tuve la fortuna de pertenecer al servicio del tribunal ahí en el grupo Juan Morán. Fue una experiencia increíble anunciar al Señor. En el titular de menores pues hay muchos chavos que fueron privados de su libertad por diferentes cosas, homicidios, robos, muchas cosas muy complicadas que ellos vivieron. Pues derivado me di cuenta a su entorno en el que crecieron, hogares violentos, hostiles, de abandono total. Y yo recuerdo que íbamos con el grupo del tribunal a visitar a estos jóvenes, y recuerdo que nos registrábamos y tomábamos un Cristo muy enorme, no sé si aún lo tengan los jóvenes que vayan, y era un pasillo enorme para llegar al salón de las pláticas, y en el camino pues nos encontramos hablando los jóvenes y nos decían, ay, van, las charlas de Dios o las pláticas de Dios ya van a comenzar, y empezaban a invitarse y llegábamos, ¿no? Les confieso que al principio pues realmente iban uno o dos, llevábamos algunos dulces y se enteraron que llevábamos dulces y los chavos empezaron a llegar por los dulces. El Señor se vale de muchas cosas, ¿no? Pero el Señor ya quería trabajar con ellos. Y al principio, como les decía, entraban por los dulces, pero al escuchar al Señor, cuando les empezamos a compartir la buena noticia del querigma del Señor, pude ver que esos rostros enojados con la vida, rudos, duros, personas que se creían sentir ante el mundo superiores por su rudeza, por su violencia, y ver que el Señor empezaba a obrar en sus vidas y cómo cambiaba los corazones. Fui testigo yo de esas cosas maravillosas del Señor, de transformación de muchos muchachos que lloraban, que se encontraban con el Señor. Yo creo que el evangelizar es la misión más importante que tenemos todos los cristianos, y en comunidad tenemos que hacerlo. Y tuve la oportunidad también de ir a enfermos, al asilo, ahí en la comunidad, a acompañar a muchos de mis hermanos. Y es una experiencia hermosa que se queda en el corazón. No hay mejor paga que ver un hermano convertido, entregado al Señor. Es una sensación inexplicable, hermano. Yo te pido que te des esa oportunidad de entregarte al Señor. Y pues yo no sé, yo te pido, entrégate una comunidad, pero pues a lo mejor no podemos de momento, por nuestra salud, por los tiempos que estamos viviendo, por el trabajo, por la familia. Pero sí podemos evangelizar, no sé, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Esa es tu primera comunidad, hermano. Nosotros tenemos que hablarles de Dios, tenemos que llenarnos del Señor, es alimentarnos, conocerlo, orar, comer del Señor y anunciarlo a nuestras familias. Y en la comunidad se puede. Y al igual que los primeros cristianos, que todos compartían en común, pues en la comunidad es igual, ¿no? A lo mejor no vendí mi casa, no podía aportar gran dinero como joven, ¿no? Pero compartíamos todos nuestros dones, y como les decía, siempre había alguien que aportaba su alegría, ¿no? Que el que llegaba triste veía al alegre y te llenaba, o el que te transmitía paz, o el que te daba un consejo. No sé, tantas gracias que se viven con los hermanos. Realmente vivir en comunidades, vivir en familia. Yo les pido, hermanos, que se unan a una comunidad. Yo pude conocer a grandes hermanos, formé grandes amigos
Ya no estoy en el grupo de jóvenes porque obviamente pues ya no soy tan joven. Ya estoy casado, tengo mi esposo, ya dos hermosos hijos. Bueno, y sin embargo sigo dando servicio al Señor ahora en la dimensión de evangelización en la arquidiócesis de Toluca. Pero tengo este gran recuerdo de mi comunidad. Yo soy Juan Morán, yo amo mi comunidad y formé grandes amigos de vida que actualmente siguen, bueno, ya son casados también, y ahora nos juntamos con nuestros hijos y compartimos todas nuestras experiencias. Realmente vivir en comunidad es algo hermoso, el que tus hermanos en la comunidad te apoyen, te tengas con alguien en común en hablar del Señor, ya que realmente pues el mundo te ataca cuando decides ir contra corriente. Y siempre la comunidad te abre las manos, te abre el corazón y te hace crecer. Los hermanos te hacen crecer, es una gran familia. Yo te pido que te des esta oportunidad, que te dejes amar por el Señor, que no lo dejes, hermano. Ojalá pasando estos tiempos todos podamos estar en una comunidad. Y tu hermano que a lo mejor no te has dado la oportunidad, este es el tiempo. Órale al Señor que te entregue una comunidad si es que tú quieres, si quieres experimentar esto que yo te comparto y que debemos de vivir todos. Los primeros cristianos lo hicieron y ahora nosotros también lo tenemos que hacer, porque nuestra iglesia solamente se ha ido acrecentando a tal punto que está en los 5 continentes del mundo. Yo te invito a que sigas, hermano, perseverando, y tú que estás ya en una comunidad, valórala, respétala, respeta a tus hermanos, valóralos, y entrégate al Señor en el servicio. Decía el padre Enrique, sacerdote que me tocó en mi tiempo, que el que no vive para servir no sirve para vivir, y yo creo que es algo muy cierto, hermano. Todos tenemos que de alguna manera, aunque sea muy pequeña, servir, y como les comentaba, por lo menos podemos empezar desde nuestros hogares, transmitiéndole la paz y el amor a la gente que queremos. Bueno, hermanos, este es el mensaje que yo quería compartirles. Les agradezco que nos sigan por todos los medios digitales, en Facebook, en YouTube, y que sigan compartiendo estas publicaciones y que nos sigamos llenando de Dios. Les agradezco que me hayan permitido llegar hasta ustedes, y sobre todo a Dios, que me permite dar este tiempo para hablar de Él y ser testigo de su amor. Les agradezco mucho su tiempo. Dios los bendiga.